Ahora, ¿cuál es la opinión del presente estudiante sobre el conflicto? Muy bien, la cosa es que lo que en primera instancia parecía una operación relámpago de Rusia contra Ucrania para hacerse con el territorio, la cual se pensaba que no requeriría mucho esfuerzo, se ha convertido, para sorpresa de todos, en una guerra de desgaste para un país que abarcó más de lo que podía apretar, por así decirlo, contra un país que, unido por las injusticias y roces cometidos en el pasado, ha mantenido su moral alta. En ese sentido, se podría decir que a todas luces, aunque no existirá como tal un ganador, la nación más perjudicada hasta ahora en esta guerra de desgaste ha sido y será Rusia. En primer lugar, se deben recordar las sanciones mundiales aplicadas a Rusia durante los inicios del conflicto para impactar en su economía y recursos ante la guerra, de mano de ciertos estados y organizaciones, específicamente la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Estados Unidos y Reino Unido, que pretendían golpear sectores productores y económicos al congelar activos, bloqueos en la exportación militar, prohibiciones de viajes a funcionarios rusos, recortar el comercio y prohibición de financiación comercial, lo que no solo ha provocado que el índice MOEX de Rusia cierre esa misma semana que comenzó el conflicto con una caída del 33%, sino que además el rublo, la moneda de Rusia, se hundiera hasta un mínimo histórico del 7% frente al dólar estadounidense. Además, una investigación de parte de la Escuela de Administración y Liderazgo Ejecutivo de la Universidad de Yale ha evaluado y detallado lo que le ha costado estas sanciones económicas a Rusia. Del mismo modo, en pantalla también se anexarán algunos datos y mitos que América expone frente a las divulgaciones del Kremlin o de Rusia. En segundo lugar, se debe mencionar el hecho de que las estrategias por parte de los rusos realmente no han sido las mejores y tampoco han salido como deberían, pues la baja moral de los soldados rusos ha sido un factor chocante para su eficacia, porque no solo habían sido movilizados sin el conocimiento de que participarían en una guerra, sino que incluso algunos se negaban a cumplir órdenes. Y es tanto este sentimiento que Pavel Filatyev, un paracaidista ruso que participó en los primeros meses de guerra, realizó un testimonio mediante Telegram en el que se puede resaltar lo siguiente. Y dice que las tropas rusas están cansadas, hambrientas y desilusionadas. Entendimos que nos arrastraron a un conflicto grave en el que simplemente estamos destruyendo ciudades y no estamos liberando a nadie en realidad, solo estamos destruyendo vidas pacíficas. Este hecho influyó enormemente en nuestra moral, esa sensación de que no estamos haciendo nada bueno. No solo se les brinda una nula comunicación relativa a sus objetivos, sino que poseen unas direcciones tácticas y comunicaciones deficientes a la hora de actuar. Lo que, en palabras de Richter, expresa que realmente aguardan las órdenes que les llegan de las oficinas centrales. Solo allí se planifican las operaciones y se da la orden de ejecutarlas. Eso significa que las fuerzas subordinadas a menudo saben poco y por lo general no se les permite actuar de forma independiente. Esa es, por supuesto, una gran ventaja para los ucranianos, porque ellos siempre toman la iniciativa cuando se presenta una oportunidad. Los soldados u oficiales rusos no lo pueden hacer. A estos hechos se le suma además que el equipamiento militar no ha estado a la altura, pues los modernos prototipos de maquinaria bélica expuestos el 9 de mayo en Rusia durante una fiesta nacional
que se incluían los tanques Armata y el caza furtivo ZU-57, que eran, por así decirlo, el tope en armamento nuclear, empezó a rumorearse que solo existía un reducido número de existencias y que además el hecho de mandarlos a esta guerra y la probabilidad de perderlos sería una gran vergüenza para el Kremlin. Sumado a que la maquinaria y suplementos enviados a los reclutas durante el conflicto tendrían señales visibles tanto de descomposición como de antigüedad, incluso cercanas a armamento de la Segunda Guerra Mundial. Esta deficiencia ha llegado a tal punto que incluso se llegaron a usar teléfonos con tarjetas SIM ucranianas por parte de los rusos que conectaban a las antenas de la Empresa Nacional de Ucrania, accediendo sin ningún problema a las comunicaciones rusas que luego se ofrecerían a la inteligencia ucraniana. Esto frente a los ucranianos que han recibido una artillería defensiva de la OTAN, como por ejemplo misiles antitanques Javelin y NLAW, cohetes Panzerfaust 3, misiles antiaéreos Stinger, lanzamisiles HIMARS y obuses M777, entre otros equipamientos que han facilitado los ataques selectivos a las tropas rusas, así como también a carreteras y puentes claves para cortarles el suministro militar a los rusos, como se hipotetiza que pudo ser el caso del puente de Kerch hace unas 2 semanas a fecha de este video, aunque de nuevo no se ha confirmado ni desmentido el culpable de dicho suceso, lo que a su vez les ha valido que al echar a los rusos de los diferentes sectores en guerra se dejasen atrás cientos de carros de combate y municiones que le permitirían al ejército ucraniano reabastecerse. Y tal es el caso de esta situación que la organización Oryx, quien documenta y fotografía cada arma rusa incautada por los ucranianos, explicaría que dichas retiradas constituyen una de las fuentes de suministro más grandes para Ucrania, como se puede observar en estos cuadros proporcionados por la misma organización. Inclusive se menciona los más de 2.000 militares rusos que, según el ejército ucraniano, han recurrido a las líneas telefónicas ucranianas para comunicar su rendición. Ante estos acontecimientos, se menciona que Ratcher expresa lo siguiente: en primer lugar, los ucranianos están mejor preparados que los rusos para el combate con batalla de armas combinadas, es decir, en la coordinación de las distintas unidades. Saben mejor cómo traducir los resultados del reconocimiento en ataques inmediatos y exitosos. Su iniciativa está mejor desarrollada. Eso se debe a que los ucranianos confían en sus líderes subordinados que tienen más responsabilidad y capacidad de acción, lo que les permite tomar inmediatamente la iniciativa cuando se presenta una oportunidad. En cambio, del lado ruso, el sistema de mando es muy centralizado, es decir, se esperan las órdenes provenientes de una autoridad central. Solo allí se planean las operaciones y se dan las órdenes. Las fuerzas subordinadas a menudo saben poco y por lo general no se les permite actuar de forma independiente. Debido a ello, lo que parecía ser una de las más grandes potencias del mundo ha sido reducida a, por así decirlo, un titán con pies de barro, que no ha sabido ni manejar ni emplear todos sus recursos con el que pudo tener una ventaja significativa, recurriendo a medidas mal dirigidas e incluso desesperadas, las cuales serán abarcadas al final del presente video, para convertir el conflicto en uno de desgaste y amenazas bélicas para el pueblo ucraniano, lo que, lejos de desmotivarlos, ha enfurecido y motivado a los ucranianos para seguir resistiendo y peleando por sus tierras.